Vamos con Entre Noticias. Y 52 minutos, continuamos en directo en Entre Noticias por Globovisión. Recuerden nuestra cuenta de Twitter @EntreNoticiasGB y que pueden participar con nuestro tema de actualidad con el hashtag o etiqueta EN Accidentes Aéreos, porque vamos a estar conversando en este segmento del programa con el asesor de víctimas aquí en Venezuela y también a nivel de Latinoamérica, William Dugarte. Vamos a hablar sobre cómo pueden los familiares de las víctimas también reaccionar y actuar en el caso de accidentes aéreos. Ustedes pueden responder a la pregunta ¿por qué es importante un adecuado asesoramiento a los familiares de las víctimas en accidentes aéreos? Esperamos sus comentarios a través de @EntreNoticiasGB. Y damos la bienvenida en este segmento a William Dugarte. Bienvenido. Gracias, muy amable. Gracias por acompañarnos. A la producción del programa por haberme invitado y un saludo a todos los televidentes. Bueno, queríamos por supuesto conocer sobre este tema en el marco del accidente reciente que este pasado martes de la línea aérea Germanwings en los Alpes franceses. Lamentable accidente y se recuerda un poco, ¿no? Lo que ha sido el historial de accidentes. Nosotros aquí en Entre Noticias incluso estuvimos hablando con expertos de la gran seguridad que brinda todavía lo que es viajar a través de aviones, de ese mantenimiento constante que se hace a las aeronaves para evitar que ocurran estos accidentes. Y por supuesto a veces se escapan, ¿no?, de las manos y hay errores tanto humanos como mecánicos que fomentan que ocurra estas tragedias. Este caso Germanwings lo vamos a analizar un poco más adelante, definitivamente totalmente aislado, y se presentaron digamos, giros a lo que fue la historia que han impactado a el mundo entero, pero en su caso ha trabajado a nivel de accidentes aéreos en Venezuela. Se resalta el caso del vuelo 518 de la aerolínea Santa Bárbara Airlines, que fue en el estado Mérida, en el páramo de Los Conejos, y también el vuelo 2350 de la línea estatal Conviasa en el año 2010. Correcto. Y de ahí surge lo que digamos es la figura del asesor de víctimas o de familiares de víctimas de accidentes aéreos. Correcto, correcto. Antes que nada hay que aclararle a la audiencia que un accidente aéreo ciertamente tiene dos aristas muy importantes. Uno es que por ser un hecho de magnitud que normalmente involucran una gran cantidad de víctimas, se convierte en una catástrofe, ¿no? Y el otro es que un accidente aéreo, por la dimensión que significan los vuelos, los vuelos son la forma más segura de transporte que tiene el ser humano. Hay 93.000 vuelos diarios y aproximadamente ocurre un accidente cada 2.7 vuelos que se realizan. Entonces es un 99% seguro viajar en avión que viajar en un vehículo. Y siempre hay métodos de prevención y creo que luego de que ocurren estos accidentes se hacen revisiones y quería, bueno, por supuesto usted que ha tenido mayor contacto en estos accidentes en nuestro país, ¿cuáles han sido esos controles que se han tomado en cuenta y que continúan esas investigaciones también para hacer cada vez más seguro que el método de viajar sea a través de vuelos aéreos? Claro, es que ciertamente la aviación, había un término que es muy antiguo, que dice que la aviación se ha escrito con sangre, porque cada vez que ocurre un accidente aéreo se incrementan las medidas de seguridad, se incrementan nuevos procesos, nuevas adiestraciones, se hacen preparaciones nuevas para los pilotos, para todo lo que es el proceso operacional de la línea aérea. En Venezuela, por supuesto que las últimas tragedias que hemos tenido de magnitud, como fue el caso de Santa Bárbara, el caso Conviasa, ambas aerolíneas han tomado las previsiones y las correcciones para evitar, porque en principio, ninguna línea aérea, ninguna tripulación, a excepción de este tipo de cosas que acaban de pasar en Francia, desea tener un accidente aéreo. Para las líneas aéreas es muy costoso un accidente aéreo, por lo cual ellos son los más interesados en que no ocurran. Y eso hay que considerarlo como pasajeros, como usuarios que somos de las líneas comerciales. Entonces nadie quiere tener un accidente. Y ciertamente cada vez que ocurre uno, lleva una revisión, no solamente a la línea aérea que le puede ocurrir, sino a nivel mundial se revisa. Hay toda una reglamentación dictada por la OASI en términos de accidentes aéreos. Y la investigación de accidentes aéreos busca principalmente la prevención de estos.
Es así. Bueno, en su caso, usted labora como asesor de víctimas o de familiares de las víctimas, que se puede decir, por supuesto, que los principales afectados vendrían siendo los familiares. Y digamos que en la otra parte, ¿no? Usted, en vez de hacer la parte de la aerolínea como responsabilidad, se encarga de brindar esa asesoría para que las víctimas tengan el mejor proceso posible y en diferentes ámbitos. Y quería hablar qué importancia tiene que se reciba una adecuada asesoría. Correcto. Yo lo primero que quiero resaltar en lo que tú mencionabas, muy bien, que yo estoy en la otra parte de la aerolínea, es que, como decía un gran conferencista mexicano, Víctor del Castillo, las líneas aéreas vuelan por una sola razón, la razón económica. ¿Okay? Ese es su principal motivo para explotar el servicio aéreo, la relación económica que van a tener. Ahora bien, entendiendo eso hay que entender también de que tienen que salvaguardar intereses económicos a la hora que ocurre un accidente aéreo. Para ello existen pólizas de seguro, que no solamente son obligatorias para poder cumplir ante terceros, sino que a la línea aérea también, por supuesto, les conviene tener una póliza que le dé cobertura ante una catástrofe, pero que en el medio de una tragedia hay lineamientos que ellos tienen que seguir para salvaguardar en la parte económica. Y allí es que entra un poco lo que es la asesoría a las víctimas de accidente aéreo, de entender de que son dos posiciones totalmente distintas. La aerolínea, que aunque tenga la obligación, y está normado internacionalmente, de asistir a las víctimas y colaborar con las víctimas, tiene unos intereses particulares que salvaguardar. Y las víctimas vamos a hablar sobre esos tienen intereses esos derechos. particulares, vamos a hablar sobre también los derechos de las víctimas, pero nos corresponde hacer una pausa en este segmento y seguimos conversando con William Dugarte, asesor de familiares de las víctimas en accidentes aéreos, y continuamos con este tema. Ya venimos. Vamos a estar conversando, o continuamos conversando con William Dugarte, asesor de familiares de víctimas, sobre la importancia de esta asesoría, porque como conversábamos en la parte anterior, tanto las aerolíneas tienen sus intereses como las víctimas sus derechos, y muchas veces no los conocen. ¿Qué pasa cuando esto ocurre? Ciertamente, lo primero entonces que hay que determinar es que en esos intereses existen normativas que regulan las indemnizaciones y existen topes a nivel mundial determinados por la OASI y las legislaciones de cada país, donde por ejemplo, en Venezuela está determinado que una indemnización por muerte a pasajero oscila entre los $160.000 y $180.000 por muerte. Pero la misma ley aeronáutica venezolana, como la mayoría de las leyes a nivel internacional, dicen que si el accidente ocurre por culpa, por dolo o por negligencia de la aerolínea o de algunos de sus empleados, no podrán beneficiarse de esos topes. Y esa es la información que realmente no conoce la víctima. La víctima debe buscar una asesoría que haya tenido experiencia en la parte aeronáutica y experiencia exitosa, evidentemente, también, que pueda ser demostrable para guiarse y entender los procesos que va a enfrentar, entender cuáles son sus verdaderos derechos. Y lo más importante para mí, para las víctimas de accidentes aéreos, es conocer cuál es el proceso que va a vivir, que es muy diferente a cualquier tipo de otros accidentes que puedan ocurrir a nivel mundial. En su experiencia, las aerolíneas toman en cuenta los intereses de las víctimas de los accidentes aéreos. ¿Cómo es ese proceso y cómo se puede velar para que se cumpla adecuadamente? Bueno, lo primero que va a hacer la aerolínea es intentar indemnizar al más bajo costo. Y es un tema inclusive que le exigen los seguros le exigen a la línea aérea intentar indemnizar a las víctimas lo más rápido posible para evitar que éstas se agrupen, para evitar que se representen y para evitar demandas mayores que puedan afectar tanto al seguro, su reaseguro o a la línea aérea. Entonces, es un tema bien importante que tienes mucho que cortar, pero ciertamente la línea está obligada a prestar asistencia, pero hay que reconocer que hay intereses particulares y es lo que yo siempre trato de dejarle a las víctimas, que tienen que asesorarse, agruparse y ser parte activa en la investigación de los accidentes aéreos. Ahora, comparando con el caso de la aerolínea Germanwings, que además es filial de Lufthansa, Lufthansa emitió un comunicado de que va a indemnizar a las víctimas con 50.000 euros a los familiares de las víctimas. Estábamos hablando de márgenes que en este caso ya es comprobado a través de la investigación hecha por el fiscal pertinente de la investigación, que fue culpa, o el culpable fue uno de los pilotos, el copiloto específicamente, quien intencionalmente estrelló la aeronave. ¿Cómo debería ser entonces la indemnización que realizaría la aerolínea, o que debe realizar la aerolínea a estas víctimas? Bueno, particularmente según mi experiencia, aquí hubo un dolo, aquí hubo una intención de causar un daño por una persona que está preparada y está consciente de la responsabilidad que tiene en sus manos de llevar vidas en cada vuelo que realiza. Por lo tanto, al existir el
el dolo, no debería haber beneficio, ningún tipo de tope e indemnizatorio, por lo cual las familias deben de demandar y una vez culmine la investigación, realmente determinar todas las responsabilidades del hecho para entonces evaluar cuáles son las justas indemnizaciones que deben de realizarse a cada uno de estos familiares. Por supuesto que la aerolínea, una vez más, va a intentar indemnizar lo más rápido posible para evitar esa demanda, porque una vez que tú firmas la indemnización, estás renunciando a los derechos y te declaras totalmente satisfecho de haber recibido la misma. Por eso la importancia del asesoramiento a las víctimas de accidentes aéreos a nivel mundial. Y por eso me dedico precisamente a esto. Ahora, esto nada más se conoce, digamos, en el caso de ocurrir un accidente. ¿No sería importante también realizar campañas de comunicación o ser mucho más informativo para las personas que conozcan previamente estos derechos sin necesidad de que ocurra un accidente aéreo, de que conozcan más medidas de prevención también, porque se dice que es escasa esta información, digamos que las medidas de seguridad que puede presentar un avión antes de despegar tal vez no sean suficientes en caso de realmente ocurrir un accidente? Bueno, primero le corresponde al Estado, como tal, en todos los países, comunicar los derechos que tienen cualquier ciudadano común, ¿no? Y aquí estamos hablando nuevamente de un conflicto de interés, o sea, más poder económico, comunicación ante una línea aérea que lo que puedo tener yo para llegar a las víctimas y decirles cuáles son sus derechos. Y que normalmente esta información se lleva, es cuando ocurren este tipo de tragedias, no hay una información constante en relación a los derechos de los pasajeros y de los usuarios de las líneas comerciales. Pero, bueno, se aprovecha la oportunidad para informar y por los medios de comunicación que permiten expresar todo esto, todas estas cosas que son desconocidas por el público en general, para que sepan que tienen sus derechos y que pueden ejercerlos de una manera distinta a los que les puede informar una línea aérea o un seguro o una otra institución. Además, su asesoría únicamente no se limita a la parte legal, también es importante dar a conocer que la asesoría a las víctimas se lleva a cabo desde el punto de vista psicológico, que también es tan importante. Sí, por supuesto. Esta figura, que quiero resaltar, esta figura es venezolana. Asesor de víctimas de accidentes aéreos no existía en la aeronáutica y fue creada precisamente para satisfacer tres necesidades primordiales de las víctimas. Uno, el apoyo y el acompañamiento psicológico en el proceso de entendimiento de lo que está ocurriendo en la tragedia. Dos, llevar una investigación privada que ayude no solamente a poder brindar herramientas para aclarecer los hechos, sino que las víctimas también se sientan parte de esa investigación, que es muy importante para su satisfacción personal a medida que sienten que están llegando a la verdad, que es lo que buscan para hacer justicia. Y tres, la representación legal, que busca proteger los derechos de las víctimas ante los seguros y la línea aérea. Eso es lo que hace la figura de asesor de víctimas de accidentes aéreos, principalmente por las familias que sufren este tipo de tragedias. ¿En su experiencia se cumplen estos pasos sin necesidad de asesoría de víctimas? Lo pregunto porque a través de los medios de comunicación, sobre todo en casos tan polémicos como este, se ha descubierto todo lo que ha sido la investigación, todos los detalles paso a paso de la investigación. ¿Esto realmente es todo lo que ocurre o siempre hay un trasfondo en su experiencia? Bueno, para mí siempre hay un trasfondo porque hay mucho interés económico y ese es uno de los temas acá. Pero fíjate que estoy en contra de muchas cosas que se han hecho en este accidente porque hay que salvaguardar también que hay un dolor y en este momento de las víctimas. Y hay detalles que se están revelando que realmente deben revelarse una vez sea culminada la investigación. Y allí debemos ser bien responsables. Si ciertamente hay un afán público por saber qué fue lo que pasó en el accidente, debemos ser responsables de cada información. Yo recuerdo que una de las primeras hipótesis fue que el avión había explotado. Tú te puedes imaginar qué siente un familiar cuando tú le dices que ese avión explotó en el aire. O sea, empiezas a manejarte información, y tú te vas creando imágenes de lo que pudo haberte ocurrido a tu familiar y eso causa mucho dolor. Entonces hay que ser responsable a la hora de comunicar cuáles son los resultados de la investigación y no adelantarse hasta que no se concluya realmente, se sepan realmente por qué ocurrió y quiénes son los responsables del hecho. Hablamos de consecuencias sentimentales, ¿no? Lo que puede sentir un familiar en este proceso de descubrir los detalles que pudieron haber causado el accidente. Pero a nivel legal, ¿cómo puede afectar una investigación el hecho de estar comunicando, publicando previamente a los resultados ya finales? Yo creo particularmente que el fiscal que lleva el caso, y no quiero ser ingerente tampoco, no ha manejado adecuadamente la parte de comunicación. Yo creo que el fiscal debe realizar su investigación y una vez concluida debe dar los detalles de la misma para transparencia, son necesarios. Y el anexo 19 de la OASI, que está recientemente aprobado y del cual Venezuela es un país firmante, dice que
debe recibir información primero los familiares antes que el público general para tratar esa información de la manera más idónea posible. Sin embargo, así se ha realizado, según las noticias, los familiares fueron los primeros que conocieron los resultados de la Fiscalía antes de la rueda de prensa. ¿Esto es el procedimiento adecuado? Este procedimiento es adecuado, pero también hay quejas de esos mismos familiares que han dicho que se han enterado de cosas por publicaciones en prensa. Entonces, hay dos vertientes de la información. Y lo que debemos salvaguardar realmente son los derechos de la víctima, o es lo que me corresponde a mí trabajar en ese sentido. Correcto. Invitamos nuevamente a la población, a la audiencia, a participar a través de @EntreNoticiasGB con el hashtag #accidentes aéreos, que opinan acerca de la asesoría de víctimas en los accidentes aéreos. Hablando sobre la situación particular nuevamente del Germanwings, haciendo causa, parte de la tripulación de este accidente, hablábamos de una indemnización mayor que debe hacer la aerolínea. Sin embargo, ¿qué podrían hacer las víctimas? ¿Podrían hacer una mayor demanda directamente a la aerolínea por, digamos, la preparación que podía tener y la conducta, por supuesto, y los rasgos psicológicos que podía tener este copiloto? Por supuesto, la aerolínea es responsable de sus empleados, y aquí vemos que hubo una falla en los procedimientos o en las evaluaciones consecuentes que deben de hacer la aerolínea a sus tripulaciones, no solamente por cumplir los exámenes médicos particulares que puede tener cualquier tripulación, sino que intentar darle seguimiento en una forma de proceso para estar seguros de que esa tripulación está totalmente capacitada, preparada y en condiciones, que es lo más importante, porque aquí lo que explota realmente de este accidente es que él no tenía la condición para volar. Tenía la preparación, pero no tenía la condición. Y eso lo debe haber determinado el proceso que llevan de revisión de los pilotos y las tripulaciones que día a día hacen los vuelos comerciales. ¿Qué se debe hacer entonces? ¿Cuáles son las medidas que se deberían tomar a continuación para evitar que estos accidentes ocurran? Ya las aerolíneas europeas tomaron la medida de restringir o de exigir que hayan siempre dos tripulantes en lo que viene siendo la cabina de los pilotos. ¿Es esto suficiente? ¿Qué más se puede recomendar para que se eviten accidentes de este tipo? Siempre se va a incrementar la seguridad. Y quiero decir algo que parece que no se ha destacado en este accidente. No es primera vez que ocurre un accidente de este tipo. En el año 99, una aeronave que cubría la ruta de Nueva York a Egipto, de Egipto, una línea que proviene del Cairo de Egipto, se estrelló en el Atlántico precisamente porque en la aeronave iba un ejecutivo de la aerolínea que le llamó la atención al copiloto por una actitud sexual inadecuada. Y entonces cuando el copiloto entró en cabina, el piloto le dijo: creo que va a ser tu último vuelo. Y el copiloto le respondió: no, el último vuelo va a ser el de él. Y cuando el piloto se paró al baño, el copiloto cerró también la puerta y estrelló el avión en el Atlántico. Eso fue en 1999 y es exactamente lo que pasó en este accidente. Una vez que el piloto... ocurrió la misma situación. Claro, entonces, ¿qué pasa? Si existe un precedente y no se toman las correcciones, entonces tiende a volver a ocurrir. En este caso, siendo la segunda vez que ocurre, se toman medidas inmediatas, pero esas medidas tienen que estar a nivel mundial, no solamente a nivel de Europa, como lo estás tomando ahorita. Esa es la prevención de accidentes aéreos a nivel mundial, porque rige internacionalmente todos los convenios internacionales. Ahora, también el papel del Estado es importante. Vemos que el gobierno de España, de Alemania, la alcaldía también en los Alpes franceses han estado muy involucrados en todo el proceso. Esto debe ser de esta forma. ¿Cuál es digamos, el protocolo o el procedimiento que debe involucrar a también las autoridades en todo lo que es esta investigación? Yo creo que los tiempos van evolucionando. Ciertamente el proceso comunicacional, y hoy en día con las redes sociales, cualquier cosa que ocurra se sabe en el mundo de manera inmediata. Y yo creo que mientras más instituciones y el Estado se involucre y haya más transparencia, es mejor para toda la sociedad y para la prevención, porque esto de crear conciencia en todos los que de una u otra manera estamos involucrados con el diario de la aeronáutica en el país y a nivel mundial. Muchísimas gracias, William Dugarte, asesor de familiares de víctimas en accidentes aéreos. Importante definitivamente crear conciencia de estos accidentes aéreos que cobran tantas víctimas y mejorar siempre los controles y las medidas de prevención para evitar que ocurran nuevamente. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, gracias a la audiencia. Nosotros hacemos una nueva pausa aquí en Entre Noticias y en la próxima parte hablaremos